Para dar inicio a la mesa de trabajo, medios alternos de solución de controversias, me permito leer la ficha curricular de nuestros ponentes. Nos acompaña el senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, senador de la República en la 64 legislatura del Congreso de la Unión, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Academia de la Procuraduría General de Justicia. Bienvenido. Nos acompaña también la doctora María Claudia Campuzano Caballero, maestra en Constitución, Derechos y Derecho Penal por la Universidad Central de Barcelona, doctora en Ciencias Penales y maestra en Criminología, directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México. Bienvenida. Nos acompaña también el licenciado Antonio Prida Peón del Valle, egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido admitido como consultor legal extranjero por la Suprema Corte de Justicia de Nueva York y la de Texas, presidente del Comité de Mediación de ICC México, socio del Despacho Internacional de Abogados Curtis Mallet Prevost, con sede en Nueva York. Ha participado como expositor en el seminario La Ética y la Mediación, organizado por ICC México, entre otros. Bienvenido. En uso de la palabra como moderador, el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos los asistentes, el 30% de este auditorio. Saludo y doy la bienvenida en nombre de mi presidente, acá presente, doctor Ricardo Sodi Cuellar, a los invitados que tenemos el día de hoy, y muy especialmente envío un saludo afectuoso a las mediadoras, a los mediadores de la República Mexicana, quienes sin duda han impulsado en gran medida, y gracias a ellos y a su esfuerzo tenemos hoy un gran inicio de la mediación en el país. Igualmente a los estudiantes de Derecho, a los estudiantes de otras carreras universitarias que nos acompañan hoy y que está en ustedes el cambio necesario de la justicia en nuestro país. Pocas materias se ve con tanta nitidez el tema del federalismo como en la mediación, porque es en los estados en donde surge, crece y se reproduce la mediación en el país. Es en 1998 cuando en Quintana Roo se da la primera ley y reforma constitucional de aquel estado, después Querétaro y Baja California, y ahí vamos incorporándonos todos los estados. El Estado de México está por cumplir ya 20 años con un centro de mediación. Pues bien, vamos a escuchar a nuestros invitados, quienes nos darán sus puntos de vista. La mecánica será un posicionamiento inicial de 3 a 5 minutos, después compartiremos unas preguntas generadoras de opinión y de algo de reflexión para terminar con unas conclusiones de cada uno de ustedes. Iniciará en uso de la palabra Claudia Campuzano, quien he tenido el gusto de conocer también hace algún tiempo y compartir algunas mesas de trabajo. Bienvenida, Claudia. Hola, buenas tardes todos y todas. Agradezco a los organizadores de este evento que me hayan elegido para compartir este momento, y agradezco también que hayan estimado que esta mesa esté constituida por personas tan importantes y tan relevantes en el campo de la mediación. Yo voy a hablar por la mediación del Poder Judicial y la necesidad de que ésta se conserve, se mantenga y además se refuerce día a día en el arduo trabajo que tiene el Poder Legislativo y nuestros mediadores privados, que hoy me acompaña uno de ellos en este sentido, y hacer un gran hincapié al artículo 17 constitucional, párrafo quinto, ahora párrafo quinto, que se reformó en el 2008. ¿Por qué? Porque en este artículo constitucional se señala que la mediación o los medios alternativos de solución de controversias son parte del acceso a la justicia, pero del acceso a la justicia que brindan los tribunales superiores de justicia de todas las entidades federativas, al que se debió de haber unido
el Poder Judicial de la Federación y desafortunadamente aún hoy no ha sacado su propia legislación sobre la materia. Es muy importante entonces para nosotros los directores de los centros de justicia alternativa o como se llamen a lo largo del país, que esta función de auxiliares de la justicia esté en manos precisamente de los propios tribunales superiores de justicia en cuanto a la capacitación, en cuanto a la certificación y en cuanto a la revisión de los convenios, porque por lo menos en lo que hace a mi ciudad, que no es estado, a la Ciudad de México, tienen valor de cosa juzgada que no se tiene en toda la República. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos este control? Porque nunca se han dado cuenta los queridos señores mediadores privados que cuando el convenio tiene efectos de cosa juzgada son pequeños jueces. ¿Qué significa ser pequeños jueces? Bueno, aquellos que hemos sido en alguna época de nuestra vida jueces, tenemos la idea de que para ser juez se necesita una capacitación muy especial y un conocimiento muy estricto sobre materias importantísimas del derecho. ¿Y por qué lo digo y por qué lo señalo? Muy simple, los convenios que están ratificados registrados por el Centro de Justicia Alternativa alcanzan el valor de cosa juzgada. Significa que no van a llevar un juicio, directamente van a ser presentados ante un juzgador para ser ejecutados. Y aquí lo dejo porque estoy dando pauta y pie a que hagamos este intercambio de preguntas y respuestas. Y algo más que me encantaría dejar muy claro: ¿por qué en la Ciudad de México los señores y las señoras mediadoras privadas tienen fe pública? Por una sencilla razón: no es la fe del notario, es una fe acotada, pequeña, chiquita, que tiene que ver con que los documentos que se presenten para acreditar la personalidad por parte de aquellas personas morales que acuden a la mediación no tengan que venir certificados por otra persona y no cause gravamen a la persona que está presentando esta mediación. Con esto paro. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Claudia. Además, perfectamente ajustada a los tiempos acordados. Muchas gracias, Claudia. Ahora veo por qué me pidió el presidente que moderara esta mesa, porque también soy mediador, por si hace falta. Vamos ahora a darle la voz a don Antonio Prida, que realmente estamos hablando de lo mismo, Claudia, Antonio. Claudia, muchas veces vemos los problemas con el microscopio del problema de la familia, de la unidad habitacional. Antonio nos va a decir también que se pueden ver con el telescopio de las negociaciones a veces internacionales. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Ricardo Sodi, a Gerardo Laviaga por haberme invitado y muy honrado de estar con el senador Menchaca y con Claudia Campuzano. Muchas gracias, y con la mediación o moderación de Sergio. Muchas gracias. Muy brevemente, el propósito de estar aquí es compartir con mis colegas mediadores, con el senador Menchaca en particular, que en representación de diversos organismos gremiales de nuestra profesión, de abogados y de mediadores, entre ellos la Barra Mexicana, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Instituto Mexicano de la Mediación, del Instituto Mexicano de Arbitraje, venimos a señalar que el proyecto de ley que usted ha presentado lo debemos robustecer. Estamos generalmente de acuerdo con él y nos parece que se debe robustecer con el establecimiento de normas especiales en materia de mediación comercial. Estoy completamente de acuerdo con la doctora Campuzano de que debe de haber un régimen de acceso a la justicia, de justicia cotidiana, en donde tiene que haber una protección
por decirlo así, por parte del Estado, para asegurarse de que los mediadores están bien preparados. Hay un campo muy separado, muy distinto, que es el de la mediación comercial, sobre todo internacional, en donde las empresas no requieren del apoyo, digamos, de una institución pública para que escojan o no a un mediador. ¿Por qué las empresas escogen a un mediador o a un abogado, etcétera? Pues es en función de sus propias credenciales y de un elemento muy importante, la confianza. Habiendo confianza en el mediador, las empresas deben y pueden nombrar a quien les parezca adecuado. Y en ese sentido, la invitación, senador Menchaca, es a que en paralelo o en adición a la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias que usted ha sometido al Senado, se considere que México adopte la ley modelo de UNCITRAL, el organismo de las Naciones Unidas encargados de la unificación del derecho a nivel internacional, que tiene una ley modelo realizada por los grandes expertos en materia de mediación comercial a nivel mundial. Y la invitación de la ONU es que los países las adopten tal cual, esa ley modelo de UNCITRAL. Y la invitación que hago yo es a que hagamos lo mismo que hicimos en materia de arbitraje comercial. Esto es, tener un capítulo en nuestro Código de Comercio que incluya la ley modelo, como se incluyen las normas en materia de arbitraje comercial, y que en adición a ello México suscriba la Convención de Singapur sobre ejecución de acuerdos derivados de la mediación, que ni más ni menos le da la obligación al Estado firmante a que sus tribunales ejecuten los acuerdos de mediación derivados de una mediación con fuerza ejecutiva, y se señala casos muy especiales en los que un legislador podría no ejecutar un convenio derivado de mediación. Por ejemplo, afectar el orden público, por ejemplo, afectar derechos de terceros, por ejemplo, que el acuerdo negociado por las partes sea contradictorio, pero afuera de eso tiene fuerza ejecutiva en el campo comercial. ¿Por qué? Porque el campo comercial se desarrolla con principios distintos a los del derecho civil, a los del derecho familiar. ¿Cuáles son estos? Pues fundamentalmente la supremacía de la voluntad de las partes. En el campo comercial, los empresarios se obligan en la medida en lo que lo quieren, mientras no transgredan el orden público. Entonces, si en materia arbitral México no exige la certificación de los árbitros, cuando ellos tienen facultad de decidir con fuerza ejecutiva una controversia que les es sometida, en el caso de un mediador que no tenemos facultades de imponer una solución, sino de ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo, el elemento esencial es el de la confianza de las partes. Entonces, para eso estamos aquí, para proponer robustecer su proyecto, que nos parece razonable, bueno, y que México lo necesita, con esta nueva etapa de que México adopte la ley modelo de UNCITRAL en su Código de Comercio y que suscriba la Convención de Singapur, ya firmada, por cierto, por Estados Unidos, por Uruguay, por Paraguay, por Venezuela, diversos países latinoamericanos y potencias internacionales como China y la India. Si México quiere mantenerse en el liderazgo del comercio internacional, como lo es, como lo somos ahora, debemos de ser pioneros y tendríamos el mejor de los mundos, senador, una buena ley de mecanismos alternos de solución de controversias, regulado, estricto, con medidas de asegurar el profesionalismo de los mediadores, y por otro, un sistema flexible, que es lo que necesita el comercio internacional. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora daremos el uso de la voz al senador Menchaca, a quien debo decir que con valor y responsabilidad impulsó, emitió un decreto a través del cual se presenta
un proyecto de nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que estoy seguro, senador, marcará una nueva época en la mediación de este país. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor magistrado. En primer término, agradecer muy cumplidamente al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a mi amigo el doctor Sodi, a mi amigo Gerardo Laviaga, y es un privilegio para mí estar compartiendo este diálogo, esta plática con expertos en el tema. De verdad, mi respeto y admiración, doctora, Toño, y a todos ustedes. Miren, nosotros tenemos un pendiente en el Congreso Federal, porque desde la modificación de 2017 a la Constitución, en donde se impone la obligación de generar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, ha pasado de la anterior legislatura a incluso la próxima, porque a medida de justificación les comento que ha tenido el Congreso Federal una serie de cuestiones, digamos, trascendentes, importantes, pero ha dejado de ver un tema fundamental en lo que significa la impartición de justicia, el acceso de las personas a tener una mejor justicia. En ese sentido, comparto con ustedes que en la periodo anterior presentamos su servidor, acompañado por más de 50 senadores, una iniciativa en donde concentramos el trabajo de expertos, de centros de mediación, de centros de justicia alternativa, de personas interesadas en el tema a través de un parlamento abierto, y generamos este documento que, tal y como se menciona, pues es una iniciativa que está en un proceso legislativo que abarca todavía el generar un dictamen, el someterlo a la discusión de las comisiones, que en este caso será la de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda, y en este proceso, en este camino, no nos hemos detenido y aprovechamos la experiencia. Yo aprecio y reconozco la participación de la doctora en más de 2 eventos a distancia hoy por la pandemia, que nos limita muchísimo, y también de Antonio y de una serie de abogados muy reconocidos en esta materia. Generar puntos coincidentes es nuestra finalidad. Hay, como en cualquier discusión y particularmente en la creación de leyes, puntos diversos, puntos opuestos, puntos polémicos, que en este momento y con este ejercicio pues podemos estar llegando a más puntos de coincidencia. Lo que les puedo asegurar es que de ninguna manera hay un cartabón, hay una necedad de que forzosamente esa iniciativa no tenga la participación adicional en este camino para ir mejorando. Es como cualquier otra ley. O a diferencia de otras en donde por las disposiciones o por el escenario político pues no podemos tener un margen de maniobra, pero acá sí. Nosotros ya presentamos esta iniciativa de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y también vamos a presentar en el periodo próximo de sesiones, que se inaugura el 1 de septiembre, por un trabajo muy bien logrado, y debo de reconocer muy bien logrado, de CONATRIB, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Aquí el doctor Sodi ha tenido una participación importantísima, comandada por el presidente Guerra, por Rafael Guerra, y por no solamente los presidentas de los tribunales, sino por su equipo técnico, que concentra toda la experiencia que se ha venido dando para poder estar atendiendo esta disposición constitucional de tener una legislación única. Van muy de la mano y tienen que ir entrelazados el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y algo que mencionaba el abogado Prida, que no sé si nos dé tiempo en este periodo, pero que es actualizar
¿sí? La legislación de comercio para que pueda tener ahí la triada. Vamos, no estaba en el escenario porque nos enfocamos a resolver el rezago constitucional que tenemos, pero sí lo registramos y un poco un poco para poner en contexto la preocupación de Liceo Prida, pues todavía no ha firmado México el Tratado de Singapur. Sería conveniente, y lo platicamos antes de entrar en esta plática, el que le diéramos salida al compromiso constitucional que tenemos, sacar esto adelante y después, por cuerdas separadas, como dicen los abogados, estar viendo de este y otro tema que vienen anexos. A ver, les comento, yo creo y que coincidimos todos, aunque hay una resistencia por parte de cierto sector de los abogados que siempre ha existido en el sentido de que si se hace complicada el entendimiento de una ley o si se hace complicado la resolución de un conflicto, vamos a poder ganar más o vamos a poder tener un ingreso mayor. Esa es una malformación que existe en una parte, debo de reconocerlo, de nuestro gremio. Pero el tener la enorme posibilidad legal de destrabar, de desahogar el enorme cúmulo de trabajo de los tribunales con cuestiones que se pueden arreglar de una manera pacífica, amable, inteligente, preparada, con formación, pues vamos a atender una situación fundamental de paz social, de ánimo de entendimiento entre los ciudadanos y vamos a tratar de convertir todos los conflictos en asunto de tribunales. Ese es el espíritu que anima Estoy muy cargado de pila, la descargué. Ese es el ánimo que nos dirigió a hacer esta iniciativa, pero además con una gran disposición, de verdad, a poder estar incorporando pues puntos de vista diversos. Y quisiera, antes de concluir, hacer también una reflexión en el sentido que cuando las leyes traen toda una inercia de puntos de no coincidencia, nosotros, particularmente en la Comisión de Justicia, hemos establecido un artículo transitorio de poder revisarla en un año. Pasó en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pues para dar oportunidad a ver cómo está funcionando y en qué sentido podemos ir cambiarlo. Esto es una dinámica que exige la aplicación de la ley y que no será este tema, desde luego, una excepción. Yo agradezco mucho la atención, lamento que descompongan los micrófonos, pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a iniciar con la segunda etapa de este panel, por cierto, muy bien logrado por Gerardo Laviaga, Ricardo Sodi, porque están acá los pilares fundamentales de todo sistema judicial o que pretenda hacer una transformación judicial. Está por un lado el legislativo y están los operadores reales, no teóricos. Está el legislativo con el senador Menchaca, que es quien presenta la ley de mecanismos. Está el judicial con la jueza Claudia Campuzano, que es también directora del Centro de Mediación de la Ciudad de México. Está el sector del foro a través de un abogado postulante y mediador privado. Bueno, no sé si estás recertificado, pero lo más importante, el cuarto pilar, está también la academia a través de la escuela judicial y de todos ustedes que nos ven a través de Facebook y de los medios y que son estudiantes universitarios, académicos. Gracias por estar con nosotros. La pregunta, empezamos, Claudia, ¿cuál en tu consideración es el mayor reto, desafío de la nueva ley que ha mencionado el senador Menchaca y que, por cierto, nos ha abierto las puertas a CONATRIB y a la Red Nacional de Centros de Mediación para participar? ¿En dónde ves el principal reto, desafío de la nueva legislación? Bueno, el principal reto y desafío de la legislación, que ya hasta lo estábamos comentando, y que ya lo comenté aquí, es que
ya no serían los centros en base al proyecto original. No vamos a hablar de lo que hemos estado platicando, sino en base al proyecto original es que la certificación de los mediadores privados no quedaría en manos del Poder Judicial. Y se pierde, yo insisto, de vista este punto específico, son pequeños jueces. Y son pequeños jueces porque cuando ellos elaboran el convenio, al momento en que lo hacen, yo no estoy en contra de que haya personas que no sean abogados, sino en el momento en que lo hacen, la trascendencia de lo que ahí se escribe, de lo que ahí se pacta por parte de las personas mediadas, ¿sí?, tiene que quedar tan bien hecho, tan bien elaborado, que lleva efectos de cosa juzgada. Y hemos visto en la práctica, yo no voy a hablar del caso 1, del caso 2, hemos visto en la práctica cuestiones que de verdad dice uno, ¿esto lo firmaron? ¿Esto fue lo que se escribió? Hay, por ejemplo, renuncias a las pensiones alimenticias puestas, por ejemplo. Por supuesto que cuando se revisa este convenio, lo menos que se puede hacer es se le niegue el registro. Sí, hay cosas, hay derechos irrenunciables, hay cuestiones que no se pueden transigir dentro de esto, y esto es la gran responsabilidad que nosotros les concedemos a estos mediadores privados, a los cuales nosotros les amamos, les queremos, pero les tenemos que capacitar muy bien. Y me voy a meter con una persona que no está presente, que es conocer, y que de repente conocer cede. Ojalá fuera conocer la que certificara, pero cede la posibilidad de que certifique a otras personas. Eso sería lo que yo más siento, o sea, que le quiten al Poder Judicial la capacidad, bueno, no al Poder Judicial, a todos los poderes judiciales, la capacidad de certificar, y cada vez dedicándonos con mayor esmero. En el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México descubrimos que a lo que nos hemos dedicado nosotros a capacitar a los mediadores es a la técnica de la mediación, y es exactamente como cuando fue la reforma procesal penal. Querían enseñar a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, a los guardianes del orden, ya fuera policía ministerial o fuera policía preventiva, a hacer un procedimiento cuando carecen de la herramienta esencial. El procedimiento es el continente y el contenido es el derecho penal. Necesitamos nosotros capacitar perfectamente bien, y lo estamos haciendo porque estamos trabajando en esto. Nos lleva mucho tiempo porque, bueno, el tiempo es importante, pero lo que estamos haciendo es un programa donde se capacite a los mediadores en materia civil y mercantil y familiar en esta área, en las obligaciones, en cómo se hace un convenio, por qué se hace un convenio, cuáles son las consecuencias de este convenio o de este contrato, porque empezamos con contratos, pero terminamos con convenios. ¿Cuáles son las consecuencias reales? ¿Qué te va a traer a ti? Entonces estamos empezando nosotros a llenar ese continente que es la mediación, porque es muy bueno que tengan las herramientas, yo lo reconozco, pero también es importante que tengan el conocimiento de fondo, el conocimiento de base. Y esto también lo vamos a ver cuando empecemos con la materia laboral, porque si no son los conciliadores especialistas en la materia laboral, por muy buenos conciliadores que sean, van a perder mucho del camino que se tiene andado en la materia laboral, y que no me dejarán mentir, ustedes ya son un tribunal que está en esto, y cuánto se necesita saber de derecho laboral para poder llevar un juicio laboral, y cuánto para poder llevar una conciliación en materia laboral, por una simple y sencilla razón. En materia laboral, la voluntad de las partes, a diferencia de materia civil, mercantil y familiar, en ocasiones está conflictuada con los propios principios del derecho laboral. Yo no puedo pedirles que me contraten como su trabajador y renuncio a mi salario. No se puede. Sí, la voluntad de las partes, sí, no puede ser absorbida en este momento. Y habría que entenderlo, porque si de repente somos muy civilistas, somos muy penalistas, pero no somos muy laboralistas. Y hay que llenarnos de civil, de mercantil, de familiar,
de penal cuando nos toca ser facilitadores y a la vez de laboral cuando nos toque ser conciliadores en materia de laboral y en materia internacional, como lo ha dicho el licenciado Prida. Gracias. Gracias Claudia, pues muy completa tu respuesta y provocadora. Antonio Prida, nos dice Claudia, los mediadores privados son pequeños jueces. Son pequeños jueces los mediadores privados, tú te consideras un pequeño juez y también ya nos has dicho los desafíos en materia comercial de la ley y el proyecto de ley, en el proyecto que conoces, ¿qué otro reto importante observas? Gracias. Desde luego no comparto la nomenclatura de ser un pequeño juez, porque lo esencial de la mediación es no juzgar. Los mediadores no juzgamos a las partes y tampoco somos pequeños, porque logramos acuerdos en muchas ocasiones en 2 o 3 sentadas, cuando en un procedimiento judicial pues se pueden llevar años. No menosprecio ninguna de las dos actividades, pero no somos jueces, no debemos de juzgar y más bien ayudamos a las partes a que construyan su acuerdo. En materia de certificación, sin embargo, la maestra, la doctora, nos pone sobre la mesa un tema fundamental, que lo pone de ejemplo y me parece muy cierto. La materia laboral es otro bicho, no se puede regular en la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. La materia penal es otro bicho, no se puede regular en la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Y concluyo yo, en materia comercial es otro bicho, no se debe regular en la Ley General de Medios Alternativos, sino con normas especiales. Y eso no es que lo diga yo o que lo digan las instituciones que represento, sino que es práctica internacional. El comercio requiere celeridad, requiere rapidez, requiere informalidad y se basa en la confianza. Y es importante subrayar en materia de certificación que ni la ley modelo de UNCITRAL, la ley más avanzada del mundo en materia de mediación y adoptada por muchos países del mundo, ni la Convención de Singapur requieren certificación alguna. No se requiere ninguna certificación. ¿Puede o no un mediador de Singapur que nunca ha venido a México ni quiere venir, que no conoce la legislación mexicana ni la quiere conocer, puede intervenir para ayudar a las partes en un conflicto entre una empresa mexicana y otra nicaragüense o austriaca? Pues claro que sí, y sus acuerdos, que son acuerdos no del mediador, son acuerdos de las partes, de la empresa mexicana que se quiso someter a una mediación y le quiere dar valor de cosa juzgada y darle fuerza ejecutiva, ¿lo puede hacer o no? Claro que sí, de eso se trata en materia comercial. Que personas neutrales que gozan de la confianza de las empresas puedan ser designadas por las partes para ayudarles a llegar a un convenio. ¿Y en qué casos ese acuerdo no va a poderse ejecutar? En casos muy específicos que señala la Convención, cuando se afecta el orden público, cuando se violan derechos humanos, cuando se afectan derechos de terceros que no son parte en la mediación, y fuera de eso hay responsabilidad del Estado en caso de que esos jueces no los ejecuten. Entonces mi conclusión es: hay que tener una legislación especial. Y en cuanto al reto principal, yo respecto de la muy buena iniciativa del senador Menchaca, y que creo que debe pasar y que hago votos porque pronto el legislativo salde su cuenta con la Constitución que le dieron 180 días en 2017 y hasta la fecha no la tenemos, una disposición que en mi opinión debería de repensarse, que para eso fuimos invitados hoy. Hay una prohibición para los mediadores certificados de que no podemos actuar como mediadores si tenemos alguna relación familiar
o hemos tenido alguna relación de negocios, por ejemplo, hemos sido arrendador, arrendatario, socio, patrón, trabajador, y eso a nivel internacional en materia comercial no es así. La obligación del mediador es revelar cualquier tipo de relación que haya tenido con las partes para que las partes decidan si es una razón que pone en riesgo su neutralidad. Pero el hecho de que yo tenga una prima conflictiva, como la tengo, y que alguno de ustedes tuviera un asunto con ella, el hecho de ser primo y de conocerla, lejos de ponerme en una posición de impedimento, me pone en una posición privilegiada. O si alguno de ustedes traen un asunto con un ex socio mío, ¿quién mejor que yo para ayudarles a lograr el acuerdo? Entonces la obligación, senador, en mi opinión, debe ser como lo establece la ley modelo, sobre todo en el campo comercial, y si tenemos las normas comerciales en el Código de Comercio, nos dejamos de problemas, debe dejarse a la voluntad de las partes, que en materia comercial, como sabemos, es la voluntad suprema en materia comercial. Muchas gracias, Antonio Prida. Señor senador, como sabemos, el Senado de la República es la casa del federalismo. En ese sentido, y toda vez que la materia de mecanismos alternativos se ha generado, creado, construido en las entidades federativas, y es la federación quien hoy lo retoma a través de este proyecto de ley general de la República, ¿en dónde está, y retomo algo que comentaba Claudia hace un momento, los principales retos en materia del perfil de los mediadores ante tan distintos escenarios estatales? Muchas gracias, magistrado. En primer lugar, me gustaría poner el contexto que implica una ley de esta naturaleza, que es la cultura de la paz. Por eso, en la iniciativa no solamente se reduce a lo que pueden hacer los órganos, las entidades derivadas de los poderes judiciales como justicia alternativa, sino que se expande a otros sectores para que estar modificando la resolución de conflictos a través de una preparación especializada, pero no forzosamente generadora o que sea generadora o inhibidora de litigios. Pongo el ejemplo de la posibilidad de conciliar y de mediar conflictos escolares, conflictos en comunidades indígenas, en donde, por cierto, no existe la prohibición del lazo familiar, porque en comunidades pues casi todos son parientes, ¿no? En ese caso en particular. El asunto es que hay que diferenciar dos grandes temas de los mecanismos alternativos. Uno, el formal, el que no es que los poderes judiciales no estén certificando, o los centros de justicia alternativa, sino que se debe de generar un estándar, porque no está haciendo lo mismo el Estado de México, que va muy avanzado, con otra entidad federativa, o no están siguiendo las mismas rutas. Un poco referirme al reto que existe, es primero tener la disposición legal, y a partir de ella generar como dice el nombre de la ley, que sea general, que no existan diferencias entre una entidad federativa y otra, porque precisamente esa es la naturaleza del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el único, el que podamos tener la certeza de que las reglas del juego son en todo el territorio y que son parejas. Entonces, ubiquemos el tema de la formalidad en los centros de justicia alternativa con la ruta que se estableció para la participación de Conocer, pero Conocer certificaría los centros de justicia alternativa para que certifiquen a los mediadores, a los conciliadores. Ese sería el camino. Y yo sí creo que debemos estar impulsando mucho la participación de los mediadores, los conciliadores, fuera de la escena de los conflictos estrictamente de carácter de litigio, sino aquellos asuntos
que motivan, que pueden motivar, que se pueden resolver de una manera muy fácil y que pueden motivar hasta una desgracia. Lo vemos con el bullying en las escuelas, lo vemos con la expulsión de integrantes de una comunidad, cuando menos así en la parte norte del estado de Hidalgo, en la Huasteca, por no tener la misma religión, expulsan porque no cooperan con las fiestas religiosas a una familia. En fin, hay temas que a lo mejor son muy cotidianos para cada una de las entidades federativas que se pueden resolver de otra manera. En la medida en que estemos generando toda una cultura, hasta familiar, hay hermanos que se matan, porque no se pueden arreglar alguna situación que no es tan importante como la vida, como la integridad de las personas. Eso forma parte de todo un cambio de chip, de todo un cambio de cultura, de una posibilidad de crecer como sociedad mexicana. Y eso está impulsado y eso forma parte del espíritu de la iniciativa. Sí atiende la formalidad, sí atiende el poder hacer de toda la mediación, conciliación, de todos los mecanismos alternativos, digamos, una uniformidad nacional, pero generar en otros ámbitos la preparación, la formación de que este tipo de problemas se pueden resolver y no deben de llegar a más. Es una aspiración que creo que como sociedad mexicana, independientemente de nuestra formación de abogados, tenemos todos, de que vayamos transitando y sobre todo con tantos años que tenemos de violencia, de inseguridad, de conflicto en este país, avanzar hacia la sociedad mexicana que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, y lo ha hecho muy bien. El senador, debo decir que habla con tanta conocimiento del acceso a la justicia, que es nuestro tema hoy, porque también como magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, pues ha sido muy sensible de estas necesidades jurídicas insatisfechas de tanta gente y que la mediación les ofrece esa salida. En el Estado de México, senador, gracias al impulso del doctor Sodi, por primera vez en la historia hicimos uso de la facultad que nos otorga nuestra Constitución para presentar iniciativas de ley. Es así como hace unos meses apenas se modificó el Código de Procedimientos Civiles del Estado a efecto de que la Junta Informativa en materia de obligación familiar sea obligatoria en todos los procesos familiares, lo cual es una muy buena noticia, que por cierto lo incluye también el proyecto de ley que usted presentó. Hemos notado en estas juntas informativas lo importante de involucrar al foro, a los litigantes, a este movimiento, de hacerlos parte, de que se sientan realmente parte. Ese sería el sentido de la segunda y última pregunta. Claudia, ¿cómo encuentras tú la posibilidad de incorporar al foro, a los abogados, dentro del movimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, yo creo que tenemos que tener un cambio de paradigmas como abogados. Yo creo que eso es lo primero que debemos tener. A nosotros, por lo menos a mi compañero y a mí, ustedes que son tan jóvenes no les tocó esto, pero nos enseñaron en la facultad a que había que litigar, había que ser litigiosos, había que luchar, había que golpear al de enfrente con las palabras, con las acciones jurídicas, con la ley, no aguamazos con el código en la mano, pero sí había que confrontarse todo el tiempo. Bélicos, nos hacían bélicos a los abogados en nuestra época. Ahora, con estos cambios que se están dando, el paradigma debe de ser empezamos con los procesos orales, donde el litigio, sobre todo en materia penal, no es conseguir una condena, no es conseguir una absolución, sino llegar a un buen arreglo antes de llegar a la cuestión de la sentencia. Yo creo que ahí empieza a cambiar un poco el paradigma. Los abogados entonces tienen que empezar a comprar una nueva idea. Yo no gano porque mis hijos los mantengan ustedes hasta el doctorado o les compren su casa
cuando vayan a casarse. No. Mientras más rápido resuelva el asunto, yo cobro, ¿sí? Y no importa cómo lo resuelva, no importa si yo acudo a ver a Antonio, que es uno de los mediadores privados de la Ciudad de México, para que él guíe a las personas a que lleguen a un buen arreglo. Pasa en las juntas de conciliación, en los tribunales de la Ciudad de México, perdón, no sé si pasa en el resto del país, pero los abogados lo primero que le dicen a su cliente cuando van a la junta es 20, no llegamos a ningún acuerdo, porque quieren que mantengan a sus hijos hasta que se doctoren. Pero no se trata de esto. Yo resuelvo el problema, permito, asesoro y además le digo a mi cliente que cada vez que le digan que le parece esto, venga y me lo comente, yo con todo gusto le digo, no te conviene conforme a derecho, si te conviene conforme a derecho, me pagas más rápido. Si mi visión es que me paguen, me pagas más rápido. ¿Sí? En lugar de llevarme, insisto, es más fácil que yo lleve 10 asuntos si me deshago de 10 y cobre, que lo demás. La Facultad de Derecho de la UNAM ya cambió su programa de estudios, supongo que ya se lo han de haber hecho saber, y está incluyendo dentro de su programa de estudios la mediación, y resulta que es necesario buscar ahora la cultura de la paz, que ya lo ha referido el señor senador, es un nuevo paradigma, por lo menos para mí fue un nuevo paradigma. Yo estaba casada con el derecho penal, fui juez 26 años de mi vida y lo último que fui fue juez penal. Entonces, sí soy muy aguerrida, sí estoy en esta lucha constante, pero debo decirles que me estoy enamorando de la mediación. Alguna vez dije que no creía en la mediación y ahora me estoy enamorando de la mediación y resulta que, por mi manera de ser, cuando yo me enamoro, me apasiono. Y por eso juro que vengo a defender la mediación. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias Claudia. Creo que ha tocado un punto fundamental. Claudia, la formación de los abogados. O sea, está ahí uno de los grandes retos, paradigmas, lo decía el director de la Facultad de Derecho, Roy Contreras, en la masterclass pasada del Centro de Mediación del Estado. Basta ya de darles armas para que se peleen, vamos a darles herramientas para que construyan puentes y que construyan paz. Con orgullo decimos que la Universidad Autónoma del Estado de México es la primera y me parece aún la única en el país que tiene la licenciatura en medios alternativos de solución de controversias dentro de la Facultad de Derecho. Muchas otras se han sumado ya con maestrías y con posgrados. Antonio, sobre lo mismo, existe un modelo de negocio dentro de la mediación. ¿Qué le dices tú a tus colegas abogados para que se incorporen, para que sean aliados de la mediación? Ese es uno de los grandes retos que enfrenta la mediación. En efecto, los enemigos de la mediación en general, pues es el gremio de los abogados que pelean sus asuntos en juicio por no encontrar modelos de negocio adecuados. Si yo logro que mis clientes lleguen al mismo lugar que pretenden luego de un litigio de manera rápida en un par de sesiones de mediación, me parece que deberían legítimamente de cobrar ese éxito. Entonces debemos trabajar en alinear los intereses sin violentar normas éticas. Algo que a mí no me parece adecuado es que cobremos los mediadores en función del monto, digamos, en litigio o a resultas, el que podamos llevar el asunto gratis y solamente cobrar si logramos el éxito, porque nos hace de alguna manera ser partes del conflicto. Un derecho de las partes es levantarse de la mesa cuando lo deseen, y si se va a levantar de la mesa con mis honorarios, pues no me va a parecer. Entonces sí entramos en un conflicto de interés que en mi opinión no debe de ir por allí, pero sí de premiar a los litigantes que utilizan exitosamente la mediación. Y aquí se me ocurrió una frase, en vez de un juez chiquito, un mago grandote. Los mediadores somos magos. Me ha tocado participar en mediaciones que llevan 8 años de litigios de todo tipo, con familias huidas del país para que no se les detenga, y que en unas cuantas sesiones, en algún caso extremo, sin siquiera verse las caras, sino yendo de un cuarto a otro
nosotros lograr el acuerdo que de otra manera les hubiera seguido costando millones. Entonces sí somos magos porque ayudamos a las partes a encontrar su solución. Hablando de estándares, de la importancia de la Ley General de establecer estándares en la República, completamente de acuerdo y a favor de la Ley General, y vuelvo a meter mi tema, lleguemos también a los estándares internacionales en materia comercial. Nos guste o no, estos estándares permean en la comunidad de negocios internacional y conviene que México esté allí. Un tema importante de subrayar en la ley, senador, me parece que es la suspensión de la prescripción de la acción, el que le demos garantía a las partes de que mientras se estén dedicando a la mediación no prescriba su acción. Me parece que ese es uno de los elementos clave que debe de contener una ley, lo mismo de la confidencialidad, el elemento esencial que hace posible detonar ideas en la mediación es la confidencialidad, y esto debe llevar a la obligación de las partes de no presentar ningún documento que se ha producido durante la mediación, de no presentar el testimonio del mediador, de la obligación de los jueces de no requerir esa información ni el testimonio del mediador, y todo eso debe quedar muy claro en la ley. Y para concluir, el tema de la capacitación, tiendo a estar de acuerdo con el senador Menchaca en el sentido de que debe de haber varios órganos certificadores, como hay varias escuelas de derecho. ¿Por qué unos estudiamos en la Libre, otros en la UNAM, otros en la Universidad Panamericana o fuera de México? ¿Por qué? Porque les da la gana. O sea, cada quien debe de estudiar donde le parezca adecuado, y las credenciales que uno tiene, como yo, ser mediador privado certificado, es un elemento adicional que me da credibilidad en mis acciones, pero en mi opinión no debemos desperdiciar a muchos colegas no certificados que tienen la confianza de las partes y que pueden ser un instrumento de paz. Por eso, en mi opinión, la certificación debe ser, sobre todo en el campo mercantil, voluntaria y no obligatoria. Y termino con una sugerencia respetuosa para el tribunal, el que yo me siento muy honrado de estar en esta mesa con ustedes por contar con una mujer, obviamente capaz y preparada, pero he visto falta de presencia femenina en el programa, y creo que es importante que estemos conscientes de la urgente necesidad de abrir los espacios a las mujeres. Sería ideal que pudiéramos contar con mitad y mitad. Entonces levantemos el estándar, y creo que es un elemento muy importante, porque aquí es prueba de que la mujer es capaz de poner los temas más importantes sobre la mesa. Así que me siento muy honrado de haber contado con una mujer en este foro. Muchas gracias. Gracias, Antonio, y debo decirte que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, si en algo se caracteriza, es en la equidad de género. Tanto es así que la última convocatoria para magistradas que emitimos es únicamente para damas. Señor senador, para concluir con la mesa, pues en el mismo sentido, aprovechemos su experiencia como presidente de tribunales, como legislador, como académico. ¿Qué hacemos pues para incorporar a nuevos actores a este sistema? Y muchas gracias por su presencia. Al contrario, agradeciendo a mis compañeros de panel su muy valiosa y experimentada opinión. Coincido, a ver, nosotros en una generación fuimos formados como beligerantes, como guerreros, nos enseñaron a utilizar nuestra profesión para apasionarnos y defender con esa pasión los asuntos en donde nos contrataban, donde nos contratan. No quiere decir que dejemos de hacerlo, pero que lo hagamos de una manera más inteligente. O sea, sí debemos defender con pasión y con muchísimas ganas cada uno de los asuntos que llevemos en diferentes posibilidades que nos da nuestra profesión, en el litigio, en la academia, en el sector público. Pero hoy veo con mucho agrado que los grandes y pequeños
despachos de abogados están incursionando con sus áreas de conciliación, de mediación, sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones. No solamente ellos, yo tengo amigos que han sido guerreros del litigio toda la vida y ya tienen en su despacho, no ellos, pero personas que pueden estar entendiendo esta necesidad fundamental de solución de conflictos. Entonces, yo creo que espacios como el que hoy nos brinda el Poder Judicial del Estado de México y en el Congreso Federal, el Parlamento Abierto, en donde han participado, por cierto, se va cambiando la dinámica y se van abriendo espacios de opinión en donde tenemos un objetivo común y es hacer mejor las cosas. Entonces, después de ver todos los temas que se van a tratar en este congreso, en este primer congreso, primero quiero felicitarlos, aún con la limitación de la pandemia, con todos los cuidados en los espacios y en todas las recomendaciones que se nos dan para cuidarnos, el que estén aprovechando estas magníficas instalaciones y este magnífico recurso humano, la formación de jueces, magistrados, de consejeros, de todo el personal que integra en los poderes judiciales, particularmente el Estado de México, para hacer este ejercicio, pues quiero felicitarme de participar con ustedes. Ha sido un privilegio y la alternativa, la posibilidad que con este tipo de ejercicios se esté informando de qué manera debemos de modificar, como lo decía la doctora, cambiar ese chip, romper ese paradigma y podernos sumergir en la modernidad. Por su atención y por su invitación, muchísimas gracias. Con eso, justo a las 13:30 horas vamos a dar por concluida nuestra mesa con una frase de una mujer, Angela Davis, que dice: no estoy aceptando lo que no puedo cambiar. Estamos cambiando aquello que no podemos aceptar. Muchas gracias.